curso que vamos a iniciar la otra semana es potencializando el ratio y racimo de las fincas de banano, y el día de hoy pues esta pequeña presentación es abarcar un resumen corto de lo que vamos a ver en el seminario o refrescamiento, le llamo yo, porque a veces esto no es de enseñar. Sé que la cantidad de gente que está aquí hoy compartiendo con nosotros pues también tienen sus conocimientos y experiencias, y lo bueno acá pues es compartir las experiencias de todos. Esto es como un refrescamiento, le llamo yo, y no una enseñanza, sino más bien es refrescar algunos criterios y algunos procesos que de repente le pueden funcionar a diferentes fincas en las que se desarrollan los participantes. Dentro de los temas que hoy clasifiqué, y que son pues un extracto de lo que se va a hacer el curso de la otra semana, tenemos selección y clasificación afinado, supervisión efectiva y dedo de oro. Yo sé que la terminología que yo voy a utilizar pues es lo que comúnmente llamamos aquí en Costa Rica, y de repente en algún otro país la selección o la clasificación tiene otro nombre, y entonces ahí pues al final las vamos o no sé si en el transcurso, ahí en las preguntas se podrían clarificar esos términos. Hay un asunto como este que estamos viendo, que es una preocupación. Ese no estaba metido allá en el programa ni del curso ni de hoy del webinar, pero es algo por lo que se desarrolla el seminario. Y básicamente todas las prácticas que vamos a ver en el curso, lo de selección y clasificación afinado, el supervisión efectiva, el dedo de oro, el satélite y el desmán en seco, son proyectos o procesos que creo fielmente que es una necesidad para el sector bananero. Y vamos a hablar de banano porque aquí pues estamos hablando bananeros. Y es que desde 2015, 2016, por lo menos en Costa Rica, sé que desde el 2015, tal vez antes, la escasez de la mano de obra ha sido un problema serio y que cada año se va acrecentando. Pues aquí presento un extracto de que se dice que a partir del año 2017 es donde hemos tenido esa falencia de personal en el campo, y por lo tanto algunas fincas pues no concluyen sus labores cíclicas y no terminan incluso perdiendo fruta por no poder cosechar o otras cosas, ¿verdad? Que hay. Principalmente el sector bananero, piña, melón, mango y caña de azúcar, donde la mano de obra hoy en día es escasa, y es que, bueno, hay unos factores, es que esas labores de campo son bastante pesadas, y las nuevas generaciones están buscando otras alternativas de empleo que sean menos pesadas que estas del campo, ¿verdad? Que todos conocemos que son bien pesadas: ir a apuntalar, embolsar, deshojar, fertilizar, los carreros o los que transportan la fruta del campo a la planta, que todos sabemos que es bien pesado. Entonces yo les puedo decir con criterio y certeza de que en Costa Rica este es un flagelo que está afectando las fincas bananeras, piñeras, meloneras y caña de azúcar. Es la falta de personal en las fincas. Entonces nuestra propuesta es que tenemos que hacer algunos cambios para potencializar el personal, y también obviamente con eso los rendimientos en las plantas empacadoras y en las fincas, con los ratios y todo eso. Entonces todo esto va de la mano, pero principalmente hay que pensar en que está haciendo falta mano de obra. No sé en los otros países, Perú, en Ecuador, en México,
qué tal, pero sí he tenido compañeros o amigos que están por lo menos en México, y me han hecho el comentario de que sí, están pasando una crisis obrera en la parte agrícola. Desconozco en Perú y Ecuador y Colombia, pero sí, no, también en Colombia tengo un amigo allá que está viendo una finca y sí está teniendo problemas con eso. Entonces nosotros tenemos que buscar alternativas para arreglar un poco esta situación laboral que hay en las fincas. Y esto es una verdadera amenaza real y preocupante de todas las fincas. Yo creo que ya ahora, como les dije, la nueva generación no quiere ir a una finca a buscar trabajo. Él quiere, primero que nada, si está estudiando, pues salir de estudiar y buscar otro trabajo, un empleo en un supermercado, una tienda, un almacén, menos ir a trabajar a una bananera. Y los trabajos pues siguen siendo necesarios. Entonces nosotros buscamos alternativas a ver si esa falta o esa escasez de personal la podemos mejorar con nuevas prácticas o unas prácticas diferentes a las actuales. Bueno, lo mismo que estábamos diciendo, los año con año, los agricultores, las cooperativas, asociaciones, agrupaciones, compañías, lo que están bien afectadas por la falta de trabajadores, principalmente los jornaleros, lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque administrativos nunca van a faltar, un oficinista, un supervisor, un capataz, un administrador, un gerente, siempre hay. O sea, para cada plaza de esas hay 200, creo, ahí haciendo fila. Pero para un cortador, para un empacador, para un selector, para la gente que está en el campo apuntalando, embolsando, deshojando, chapeando, regando herbicidas, regando fertilizante, para esos no son muchos los que están buscando empleo ahorita. Entonces, esa parte, los recolectores y los jornaleros son los que más estamos careciendo en la parte agrícola. Por lo menos yo doy la experiencia de lo que está pasando en Costa Rica, y yo creo que es un flagelo que afecta a toda la parte agrícola, no sé si a nivel del mundo, pero sí por lo menos en la región nuestra. Bueno, entonces esa parte es algo de lo que quería compartir, y bueno, ahora al final pues podemos hacer un resumen si realmente es así. No conozco, como les dije, las otras áreas, pero eso es una preocupación acá latente, y que si es así, hay que poner, como dice un refrán acá, y yo no sé si en otros países, poner la barba en remojo y empezar desde ya a hacer algunos cambios o a montar alguna estrategia que podamos paliar este problema que realmente se nos avecina. Pues, como decía, los trabajos en el campo pues son duros. Estos trabajadores que ustedes ven acá, estos trabajos son precisamente los que ya las generaciones nuevas no quieren ir a hacer. Realmente ya yo creo que la gente que llega a las bananeras ahorita es porque no les queda otra alternativa. Entonces, cuando uno tiene trabajadores que están ahí por una necesidad, porque no tienen otra alternativa, no son consecuentes a hacer un buen trabajo, lo hacen tal vez por compromiso, hasta de mala manera o de mala gana, y entonces pues eso conlleva a que tengamos unas prácticas agrícolas deficientes, con muchos errores, y eso conlleva también que tengamos pérdidas en la fruta a la hora que tenemos que empacar. O sea, cuando llevas la fruta a la planta, ha pasado por un proceso de 12, 11, 12 semanas en las que todos esos trabajadores han hecho su labor, y si no la han hecho bien, porque realmente está ahí apenas de paso para ver si sale algo mejor, entonces esa consecuencia la vamos a transmitir a las cajas por hectárea que no va a tener la finca o la empresa. Vamos a ver, uno de los temas que vamos a ver
en el seminario o curso es selección y clasificación afinados. Esto es un proceso de, como bien lo dice, afinar la selección y afinar la clasificación. Entonces, esto lo vamos a ver en el curso ya a más detalle, y esta es una parte de lo que hay que hacer en las plantas empacadoras para lograr maximizar la gente. O sea, si tenés en una planta empacadora la necesidad de tener 40 personas, un número de 40, implementando estos sistemas, puedes necesitar no 40, sino 35 o 32. Entonces, ya se hace más sencillo o más fácil la labor. Bueno, en vez de tener 40 personas, puedes tener 35. Y no es que si tenés 40 vaya y quite los 5, no. Porque la idea es que esos 5 se puedan utilizar en otras labores donde no está llegando la gente a la finca. Esa es la idea del selección y clasificación afinado, y también la parte de supervisión efectiva. Eso te va a maximizar la mano de obra, o sea, la gente, los trabajadores, porque ya no vas a necesitar 40, sino 30. Puedo decirles que con propiedad que yo lo practiqué, y por ejemplo en supervisión efectiva pasamos fincas de tener 180 trabajadores a pasar a 140, 145. Entonces ese número es importante, porque entonces ya no tenés que buscar llenar plazas de 40 o de 30 personas en una finca, sino con las que tenés puedes hacer la labor. En esto de selección afinado, lo que hacemos es que nosotros, por lo menos mi experiencia es que, vamos a ver, suena así como grosero, pero en la mayoría de las fincas, lo que nosotros hemos hecho, y bueno, yo por años he estado en fincas, en diferentes fincas, en Costa Rica creo que conozco todas las fincas. Tuve la oportunidad de trabajar para varias compañías y creo que las conozco todas. Nosotros hacemos a los trabajadores como el caballito ese de carga, ¿verdad? El que jala la carreta ahí para vender copos o qué sé yo, que le ponen al caballo aquí una careta para que no vea para los lados, solo para allá. Entonces yo lo que he podido palpar a veces es que nosotros, los trabajadores en banano, pues es básicamente eso, obviamente guardando la distancia, no estamos diciendo que son unos caballos, son personas, seres humanos, pero que nosotros con nuestro actuar, que ha hecho por la cultura bananera de años, que son años de estar produciendo banano, es que esa gente, solo lo que utilizamos a veces es la fuerza de ellos, la fuerza física, no usamos la mente de ellos, y eso es importante. Cuando un individuo en cualquier agrupación, en el trabajo, en la casa, en la reunión de amigos, en el colegio, en la escuela, en la universidad, no lo metemos en el círculo de que es valioso lo que piensa y lo que hace, pues hay una desmotivación. Y yo creo que eso es parte del individuo, ¿no? A todos nos gusta que ser parte de. Por eso es que algunos le vamos al Real Madrid y otros al Barcelona y así sucesivamente. Entonces tenemos un equipo, tenemos un color político, tenemos religiones y cosas de esas. Entonces todos y todas son diferentes. Entonces la gente, tenemos unos selectores, yo no sé cómo se llamarán, ¿cómo se llaman, Mari, en los diferentes países, la persona que está con el cuchillo, el curvo, cortando las manos, haciendo los gajos? Bueno, serían selectores, ¿no? No sé, en el chat de repente pueden colocar algunos. Ajá, ahí tal vez, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama saneador. Voy a mover un poco la presentación para ver si le llego a una foto de ese que está con el cuchillo, acá en la foto del margen izquierdo. Ese es el selector. Ese selector que vimos allá en la fotografía y que ahora lo vamos a ver, yo creo que en algunas fincas y en muchas empresas, simplemente él llega, le damos el cuchillo, el curvo, la herramienta para que vaya y trabaje, y
y se pone un equipo de protección, un delantal, unos guantes en algunos casos, y ya. Y tenemos ahí al supervisor o al capataz, que le llaman acá, que está ahí encima de él diciéndole que mueva la mano porque hay que sacar las cajas de hoy. Pero ese selector, lo digo por experiencia propia, que fui a más de una finca a preguntarle a un selector si él sabía cuáles eran los tipos de gajos que estaba haciendo, y en un 95% o más alto, el selector no sabe qué tipo de gajo está haciendo. Nosotros le llamamos gajo macho, hembra o compacto. Los compactos son los que tienen mismo número de dedos arriba y abajo, y las hembras son las que tienen más dedos, un dedo diferente abajo que arriba, y los compactos tienen más dedos arriba que abajo. O sea, si tiene 4 arriba y 3 abajo, ese es un macho. Si tiene 3 arriba y 4 abajo, esa es una hembra. Para nosotros, no sé en otros países cómo se llamarán, pero ese es el término. Entonces, si un selector que tenés haciendo ese trabajo no sabe que existen esos gajos, entonces el día que nosotros como administrativos o dueños de la finca, o capataz de la planta o supervisor de la planta, le enseñamos a esa persona cómo se llaman esos gajos y para qué sirven, por qué se tienen que hacer así y por qué se van a aprovechar allá cuando lleguen al empaque, es porque hacen un traslape. Aquí lo dice abajo en el punto 2, el traslape. Si tenés un gajo hembra y le pones un macho y después sigue un compacto, después o macho con macho y después un compacto y después un compacto con compacto. Entonces, eso lo tiene que saber él, digo yo. ¿Para qué? Bueno, pues ahí le desarrollamos a esa persona el dominio y conocimiento, o sea, que conozca, que sea parte de, que no sea el caballito ese que jala la carreta nada más, sino que él conozca que esos gajos se hacen, que son de este tipo y este otro y que funcionan para tal. Entonces, a medida que él va conociendo, tenemos una persona más capacitada ahí, y ya le estamos usando no solo la fuerza, le estamos usando la cabeza, la mente, y él va a pensar. Ellos piensan, tienen ideas también fenomenales a veces para cambiar un proceso o para observar a dónde está un proceso fallando. Desde ahí empieza el desperdicio, o desde ahí empieza una finca a perder ratio y a perder rendimientos. Cuando la gente no está capacitada o con conciencia de conocimiento de lo que está haciendo. Entonces, esa es una parte. Lo que hace la selección y clasificación afinado, además de cuando ya está en el proceso en sí, es capacitar a la gente, que la gente conozca qué es lo que está haciendo y cuál es el fin de lo que está haciendo y cuánto afecta lo que haga mal. Ok, por cierto, ahí abajo dice que estimula el buen desempeño y el conocimiento de los trabajadores, exactamente, porque en el área de desmane, los que parten el racimo, la selección, que son los que lo clasifican, luego los clasificadores, que son los que pasan de la pila a la bandeja y que van al pesado, y después de ahí ya el empacador, el último que mete los gajos a la caja y ya lo despachan para que llegue al carguillo, que llamamos nosotros acá, para que se formen los pallets y se meten al contenedor y se vayan. Entonces, toda esa área, cuando tenés a la gente estimulada, va a tener un buen desempeño y unos resultados positivos. Eso es lo que va a hacer la selección y clasificación afinado. Es básicamente esto. Yo estoy viendo en el curso, vamos a poner varios videos y vamos a profundizar. Acá pues hoy es un pequeño resumen de cositas que estamos presentando, y ya en el seminario, el curso, pues vamos a tener más videos y más aplomo y más detalle de todo esto. Esto básicamente es, por ejemplo, aquí estamos viendo un racimo que hay que dividirlo en 3 grupos, por llamarlo así.
las manos grandes o los racimos, partirlos en tres, desde el desmane. O sea, de ahí es donde empezamos, pero hay una mayoría de fincas que simplemente agarran este racimo y con una, nosotros le llamamos cuchara, no sé cómo le dicen en otro país, o el curvo, el cuchillo ese, lo desmanan y lo tiran ahí a la pila, ¿verdad? Y no es así. O sea, el racimo tiene 3 tamaños y esos 3 tamaños se ocupan allá al final para hacer un buen empaque, para garantizar una calidad consistente y buena, que es lo que va a generar que siempre te compren la fruta, ya sea banano orgánico o no orgánico. Siempre haciendo un trabajo de esto, vas a garantizar que los clientes quieran la fruta de esa finca, porque hay una calidad que el cliente quiere. Entonces el racimo tiene esos 3 tamaños de gajos, y entonces así se tiene que desmanar. Tiene que tener una pila para desmanar pila donde está el agua, ¿verdad? Donde van a caer las manos. Entonces puedes separarlas. Las pequeñas en donde dice pequeños, las medianas dice medianos, y los grandes están los grandes. Y así sucesivamente. Desde ahí empieza la cadena para llegar al final del empaque a tener una calidad consistente y que se haga sola. Eso no significa más inversión, más gastos, más nada. Es simplemente usar la cabeza o la mentalidad de los trabajadores y del supervisor para que esto se haga en el mismo proceso. No tiene que ir a hacer una planta nueva, no tiene que nada más es la misma planta, pero hacer un proceso que te garantice una calidad consistente y buena. Y más adelante vamos a ver por qué la selección y clasificación afinado también te va a hacer que no tengas que ir a buscar un empacador, porque ahora no es cualquier persona la que empaca una caja. O sea, hay que darles clases, empieza una persona ahí a dañar los gajos empacando, porque lo que le mandamos a él es una bandeja llena de gajos, y ahí él tiene que empezar a ver cuál gajo es el que va aquí de primero y empezar a buscar. En cambio, si es una selección y clasificación afinado, prácticamente la bandeja va preseleccionada para que llegue el empacador y la empaque cualquier persona. Esa es la idea de lo que vamos a ver en el curso. Los selectores, pues allá, igual, vamos a pasar todo esto un poco más rápido para que vean lo que hablamos de los gajos hembras, machos y compactos. Eso es, tener la selección. Ok, entonces, como ya los selectores saben qué es un gajo macho, qué es una hembra y qué es un compacto, entonces ahí sí hay que hacer un par de divisioncitas. Por ejemplo, esta es una pila, le tenés que hacer 1, 2, 3, 4 divisiones. Unas divisioncitas pueden ser inclusive de PVC o de algo ahí que no es el mayor costo del mundo, pero sí va a tener un resultado positivo que va a representar billete o dólares cuando vendas la calidad mejor que lo que tiene ahorita. No estoy diciendo que la calidad esté mala en ningún lugar, ¿verdad? Porque eso no es eso, o sea, sino es que hay otros mecanismos que se pueden hacer para inclusive mejorar y garantizar eso. Entonces, aquí lo que te digo es, tenemos a los selectores, ok, entonces el selector ahora, como ya sabe que es un gajo macho, que es una hembra y que es un compacto, entonces él mismo cuando hace los gajos, los coloca en la pila ahí, de acuerdo a su clasificación. Entonces, este es macho y hembra, entonces los pone juntos. De hecho, por eso las pilas están divididas, donde van las hembras y los machos juntos y los compactos aparte. Entonces, ¿por qué? Pues cuando llegue acá a esta área del clasificador, no le cueste a la persona que va a sacar los gajos de la pila, también entrenado y conocido de qué son los gajos y para qué sirven. Eso es lo que él va a coger. Entonces va a tener la facilidad de que aquí están las hembras y aquí están los compactos. Si él agarra 2 de la pilita donde están las hembras y los machos y los pone en su bandeja y agarra un compacto y lo pone, lo coloca en la bandeja y lo envía, ya mandó una caja pre-empacada. El empacador no va a tener que hacer ya mucha vuelta para empacar una caja porque ya se la están mandando desde aquí, prácticamente lista para el empaque. Ustedes ven acá este desmanador que está acá. Está haciendo un proceso
Yo diría, no sé, pues como les digo, yo no es que tengo la última palabra en esto y que soy el gurú de, no, pero si ustedes lo analizan, si él va a cortar esta mano, la mano es pesada. Cuando él la corte, por fuerza, porque él, por más fuerte que sea, la mano va a tener contacto acá, con estas puntas en los lomos de esta mano. Esas puntas van a hacer daño, van a causar una cicatriz fresca que ya no se puede exportar dependiendo de la comercializadora. Y conociendo las comercializadoras, que trabajé para las dos más grandes, para Dol y para Chiquita, hermano, dependiendo del inspector o el supervisor de calidad que te llegue a la planta empacadora y que te compra la fruta, y te devuelven todas las cajas y te botan toda la fruta. Entonces, este es un proceso que hay que mejorar. Esto es una conducta, digamos. Y el señor, pues, no tiene la culpa. A él no le han dicho, o él no sabe, no se ha prestado. Pero digo, cuando ya la persona sea consciente, lo va a hacer diferente. O sea, ¿cómo debería de desmanarse? Y ayuda a lo que vimos anteriormente, a que haga una buena distribución de la fruta en la pila. Si la fruta viene de allá, de aquí, viene corriendo para acá, entonces lo hubiera empezado desmanando de la primera mano hacia arriba. ¿Por qué? Porque la primera mano no tiene con nada, no va a pegar nada aquí abajo de ella, y así va de abajo hacia arriba para que no hayan estos choques que están ocurriendo aquí. Ya con esta primera que quitó aquí, casi estoy seguro que pegó en estas puntas. Ahora está quitando esta segunda y está pegando acá en estas puntas. Ahí está dañando 2, 3 dedos. Cuando venga a quitar esta, va a pegar en esta y en esta. Entonces aquí va a dañar 1, 2, 3 dedos y empiezan a sumarse las cicatrices frescas. Cuando llegan allá al empaque, llega el inspector y regresa a la fruta. Esas son prácticas que se pueden corregir y ahí empezamos a ganar. Ahí es donde empezamos a potencializar el racimo y a hacer mayor ratio y más cajas en la semana, más cajas en el día, más en la semana, más en el mes y más en el año. A resumidas cuentas, todo esto que se está perdiendo acá es una compensación de cajas en el año y billete para los dueños de la finca y más cajas para los trabajadores, y a los que le pagan por cajas, si sacan más cajas van a ganar más, a los trabajadores que les pagan por cajas. Y bueno, y ahora que todos estamos preocupados con lo de la guerra y que no hay venta y esto, en realidad lo que está pasando es que las comercializadoras, como todos, yo creo que en parte están utilizando la guerra para ir y maltratar a algunos productores y decirle que ya no se la compran o friccionar más la parte de la calidad, ser más estrictos, exigir más la calidad. Entonces pues empieza a perder fruta y los productores empiezan a botar fruta y a perder fruta, y entonces la gente los productores empiezan a sentirse que ya el banano deja de ser un negocio. Entonces por eso es que hay que trabajar con nuevas prácticas de que nadie le llegue a reclamar. O sea, como en un partido de fútbol, que el que sale expulsado porque le reclamó al árbitro. O sea, eso es ganarse una tarjeta roja gratis. O sea, si el jugador disciplinado llega y dice, y no le voy a reclamar al árbitro, esa es la máxima autoridad, si él pitó penal es penal, nada va a hacer con ir a reclamar. Lo que hace ir a reclamar es dejar al equipo diezmado con un expulsado, porque ya el árbitro pitó penal. Entonces en esto de banano, si tenés un inspector o el comercializador o la comercializadora, el que compra la fruta, te está devolviendo las cajas y no te tiene a gusto porque te tiene hostigado, que esas cajas no van, posiblemente es porque hay unas prácticas como esta que están haciéndole la vida fácil a ese inspector o a esa comercializadora para ir a hostigar al productor. Entonces, el seminario que nosotros vamos a hacer es orientado hacia eso, que tengamos
Y como les digo, yo sé que muchos lo deben de estar haciendo, muchos comparten que esa es una práctica que está haciendo un daño. Y les vuelvo a repetir, no es que estamos aquí enseñándole algo nuevo a nadie, esto es simplemente un refrescamiento. Y decía un antiguo jefe que tuve yo, que uno a veces necesita que alguien de afuera le diga, llegue a la casa de uno, y uno pues obviamente le dice a uno, mira, si vas a ir a la casa, ahora cuando te vas, decime qué viste, así como que debo arreglar, porque uno ya se acostumbró a la casa y entonces uno ve que hay ahí una basura o algo y ya la veo todos los días, entonces ya la ve normal, común, pero el que llega afuera la ve y entonces, la puña, mira así, entonces uno agarra ese consejo y lo puede ir a corregir. Y esa es la idea, ¿no? Que acá, pues el aporte de todos, podamos salir nutridos después del curso y hoy mismo, inclusive, salgamos nutridos de ideas de todos. Para ser mejor, porque realmente, como está de convulso el planeta, ocupamos ser más eficientes en todo, no necesariamente en banano, también en la vida familiar, personal y esas cosas. Entonces, y cuando uno lo quiere hacer solo, no lo logra. En realidad, la unión hace la fuerza. Y entonces, yo soy muy abierto a escuchar a todo mundo, a todas las personas, todas las ideas siempre son bienvenidas. Y después hacer, como dicen, la zaranda o el pascón y lo sacude y queda lo mejor. Y esa es la idea, eso es lo que queremos hacer. Que acá pues salgamos con las mejores ideas y las mejores prácticas para ver qué es lo que se puede implementar y lo que no, pues no se implementa, no pasa nada. Esto es algo no sé si en alguno de los países se esté haciendo. Este desmane en seco lo que hace es que la mano del racimo, lo que vivimos acá, que él está desmanando y va a caer acá a la pila, ¿ves? Aquí está cayendo en la pila y acá él va a desmanar y va a caer aquí en la pila. El desmane en seco es un proceso que se hizo en Costa Rica y no sé si se estará haciendo en otros países. Acá lo que se hizo desmane en seco es para eliminar lo que aquí antes había, este espacio que había aquí, era una gran pila con agua, que es esta pila que está aquí, se elimina, acá también se elimina, y aquí se eliminó, digamos, la pila que había acá. Antes aquí estaba el desmane, ahora se corrió para adentro, porque aquí se eliminó la pila, entonces eliminas un área de agua, que es un gasto de agua, que también para las cuestiones de certificaciones va a ayudar mucho, porque ya vas a ocupar menos agua que antes. Esa pila pero se elimina. Y esto, volviendo a lo que hablábamos antes de la intención de que la gente le usemos la cabeza, la mente, que ellos son personas pensantes y que tienen ideas, acá eso es lo que se hace. Cuando vos eliminaste eso, entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Aquí hay un trabajo personalizado, de persona a persona. Entonces, el desmanador, que ves que lo que decía anterior allá en el otro Hermino, ellos empezaron a sacar las manos, primero las de abajo, después van para arriba y así evitar golpes. Eso es lo que están haciendo acá ellos. Aquí está digamos, que va a cortar esta mano y no tiene nada donde pegue aquí abajo. Pero ¿qué es lo que él hace? Él corta la mano y la coloca de una vez acá en la mesa, y estas dos selectoras van a hacer el trabajo de los gajos y lo van a colocar de una vez a la pila. Ya entonces eliminaste la pila que había antes de selección, y aquí ya van directo los gajos hechos para que le llegue al clasificador y el clasificador al empaque. Ese es el desmane en seco. Esto sí ocupa una inversión, ¿verdad? Porque hay que hacer las mesitas esas donde va a trabajar la selectora, y una fajita transportadora que va a jalar las coronas, o si no, pues aquí se recogen, tendría que tener un trabajador que las recoge, sino acá abajo va una faja transportadora
que lleva las coronas y el desperdicio a un colector allá atrás. Entonces, por acá abajo pasa la faja donde va las coronas y el desperdicio. Entonces, este es el famoso desmane en seco. No sé, yo creo que mucha gente lo debe estar practicando y esa es la idea, ahorrar en agua, pero más que todo buscar el convivio, la camaradería, el contacto aquí de los trabajadores, que sea directo, el servicio de uno con el otro. Ese es el famoso desmane en seco. Y esto era lo que les mostraba antes del selector, que este es un curvo para nosotros, no sé allá cómo le llaman ustedes, pero aquí ves que toda la pila está llena. Aquí hay fruta de todo tamaño, gajos grandes, medianos, pequeños, todos se revueltos. Entonces la idea que hay con la selección de clasificados afinados es que en la pila vayan por separado, y ahí empezás a ganar tiempo inclusive, porque es más fácil para un empacador empacar una caja digamos el tiempo de 1 minuto. En eso lo puedes hacer en 45 segundos, una cosa así. Esta foto dice que es de Piura, Perú. Yo la estaba analizando y yo, como no he estado en Perú, yo aquí esta foto estaba viendo que casi que todos los gajos o los racimitos estos, bueno, nosotros decimos gajos humanos, todas son compactas. Ve, aquí está de 3 y 3, 3 y 3, 2 y 2, 2 y 2, 2 y 2 y 3 y 3, casi que todas. Y por ahí el otro día estuve conversando con alguien, mire, a veces las transnacionales, y no es la transnacional, a veces es el inspector o el supervisor de calidad que llega y le dice, porque a él no se quiere complicar, porque si él tiene una calidad mala en el mercado, le van a jalar los mecates, como dicen. Entonces él viene y llega a la planta a asegurar, a la planta empacadora, asegurar que esa calidad le llegue buena ya al mercado. Pero a veces esas personas son inconscientes y quieren una calidad a costa de que el productor o la finca pierda fruta haciendo gajos compactos, como solo compactos y verde la fruta. O sea, hay especificaciones de calidad que todo comprador tiene, y esa especificación lo que dice es cuánto puedes tener de cicatriz seca. Inclusive la cicatriz fresca tiene una tolerancia, siempre y cuando no llegue a la pulpa. Cuánto puede tener de mancha de madurez, cuánto puede tener de speckling mientras no sean colonias, y así sucesivamente. Entonces, la especificación tiene que hacerse cumplir, porque para eso la especificación, la tolerancia a lo que usted puede enviar, porque fruta verde, sin una seña de cicatriz, sin una seña de nada, de ahí, eso sí no es negocio. Cuando una finca quiere hacer esa producción, y no, ya deja de ser un negocio. Entonces, eso es importante, y ahí empieza el rol de los trabajadores, de los selectores y de los empacadores y de los clasificadores, a conocer esa especificación, porque si no conocen la especificación, ellos van a decir, no, que no tenga ningún defecto, entonces parten y botan todo, y de un racimo van a sacar solo la mitad del racimo aprovechable y lo demás se bota. Esa parte también es importante conocerla. Perdón. Ok, el dedo de oro. Eso es algo que vamos también a ver, y casi que viene redondando en la misma situación. El dedo de oro es ese, no perder un dedo en el proceso, porque ese dedo tiene un valor incalculable. Yo perdiendo de cada dedo es donde se va haciendo el desperdicio, o de cada dedo es donde vas a tener la utilidad. Un dedo puede marcar la diferencia de ganar o perder en la producción de banano. Yo he visto, y creo que es lo que está ocurriendo últimamente, la tendencia de nosotros los bananeros es preocuparnos por la producción, por ver cuántas cajas van a salir, y entonces, pero ok, nos preocupa la producción, entonces decimos nutrientes, fertilizantes, la cal, el drenaje, los nematos, a la gente que utiliza esas prácticas, ¿verdad? Obviamente. Y los orgánicos, también se enfocan en ir a ver
cómo están las prácticas agrícolas, de manera que ver cómo ese racimo es más grande y ver qué prácticas se hacen para que pese más el racimo y todas esas cosas. Ahí es donde se están multiplicando los esfuerzos en las fincas que no son orgánicas a buscar cómo hay más el fertilizante. Y hoy en día estamos preocupadísimos por el costo del fertilizante, ¿no? Que sea casi que triplicado el costo de un saco de fertilizante. Entonces, esa es la preocupación ahorita, todo el mundo en la cabeza pensando que caro está, que ya no se va a poder fertilizar, que hay que echarle, si antes eran 4 onzas, ahora hay que poner 2, o poner 1, o qué sé yo, buscar un fertilizante más barato. Y el famoso dedo, ese que estamos perdiendo, lo estamos dejando de lado y no nos estamos enfocando en esa parte. Entonces, para esa es que pienso que se han descuidado o se han desatendido los procesos, la cultura de los trabajadores, y ahí no hemos llegado. O sea, esa parte es tan preocupante, debería ser tan preocupante y tan importante como el fertilizante, la cal, el riego contra la cigatoca, el control de los nematos y todas esas cosas para las fincas que lo utilizan o lo aplican, ¿verdad? Entonces hay que poner en la balanza, en la romana, el mismo peso que tienen los fertilizantes y los nutrientes hacia la plantación, debe tener el mismo peso de ir y desarrollar a los trabajadores, que son los que te van a decir y son capaces, los que tienen la capacidad de darte más o menos cajas, de botarte un dedo o de aprovecharlo. Por eso es que decimos que es el dedo de oro, que un dedo representa mucho en una finca. En el curso vamos a ver unos cuadros y unos datos que son estudios que se hicieron en perfiles o diagnósticos de racimo que se han hecho, y las conductas de la gente. Nosotros llamamos conductas, es cómo ellos realizan su labor. Y ahora, bueno, allá en el curso vamos a poner unos videitos para que ustedes vean, y los que están en fincas y pueden mañana o lo tengan ahí cerca de una planta empacadora, pueden ir y firmarle un videito a los electores o a los desmanadores, y van a ver conductas como aquella que mostramos en la primera fotografía, que ahí es donde empieza a perderse la fruta. Ese es el dedo de oro, o sea, perder un dedo por una conducta, por algo que se está haciendo mal, lo que ya costó no sé cuántos dólares en el campo, cuidar ese racimo desde que parió o emergió la fruta, cuidarla por 12, 11, 13 semanas en el campo, traerla a la planta, y que acá en la planta empiezas a perder dedos por conductas o prácticas mal realizadas. Ese es el dedo de oro. Ahí es donde está la plata. Entonces nosotros hemos visto que en este dato, por ejemplo, que tenemos acá, que una finca que tenga 2.800 racimos por hectárea en el año, si vos tenés puedes subir a 1.10 el ratio, aprovechando eso, no perdiendo, no es aprovechando, es no botando la fruta, cuidando los dedos, cada dedo cuenta. Vas a tener prácticamente 200 cajas por hectárea año, si se logra cuidar ese dedo, no botar ese dedo. Eso es básicamente, yo creo que 200 cajas por año, 280 cajas por año, por hectárea, dependiendo del tamaño de la finca, pues ya es representativo. Ahí puede estar el aguinaldo de los trabajadores o las manzanas y las uvas de fin de año. Fácilmente. Entonces, hay que estimar el número de dólares que se pierden cuando estás con un personal que no está entrenado. Nosotros teníamos un americano, John Coffey, que era dueño de una finca allá en los años 81, por ahí, que yo me iniciaba en banano. Y ese señor me dio una lección una vez, porque, bueno, fíjate que en esos años entonces uno
no era consciente de la cantidad de fruta que se botaba, pero ese señor desde ese año, del 81, me acuerdo, que iba ahí por el patio de la planta, y cuando llegaba, porque ese señor venía unas 2 veces al año a visitar su finca, pero cuando llegaba él empezaba y hablaba un poco español, no era mucho, pero sí hablaba español, y él andaba recogiendo unos bananos, ¿verdad? Él los recogía ahí del piso o de la faja esa que va al desperdicio, y se subía ahí, empezaba a ver pasar bananos y cogía un banano y lo veía y lo ponía por ahí aparte. Allá al rato cogía otro banano y lo ponía ahí. Entonces, ¿qué será la cosa de este gringo, no? Y entonces una vez le pregunté qué estaba haciendo con eso. Y me dijo que esos dedos que iban ahí, que eran dedos buenos, no tenían defectos ni nada, pero la persona que estaba trabajando en la selección los estaba botando. Esa era su ganancia del año, me decía. Entonces, de ahí yo aprendía que cada dedo en una finca cuenta. Y eso es importante que luego en el seminario pues lo podamos ver. Este otro, que es el proyecto de supervisión efectiva. Acá esta terminología es la que no sé cómo la manejan en otros lados. Nosotros le decimos las prácticas cíclicas o semanales que se hacen todas las semanas, deshojar o saneo. No sé cómo le llaman Mari, quitar las hojas que no sirven, las que se doblaron, las que tienen sigatoca, y esas es deshoja, saneo. A ver, en los países, algunos dicen deshoje, en Ecuador, sí, deshojar. Ok, Fitosaneo en Colombia. Ok, ese es, bueno, por ahí vamos entonces cerca. Y protección de fruta, que nosotros llamamos protección de fruta acá, es la apuntalar, o sea, ya sea con caña de bambú o piola o mecate o nylon. Y el embolse, que es colocarle la bolsa para la protección de la cosecha, que ya todos saben, pues ir a cortar los racimos. Desvío de hijos, que no sé si lo realizan en otros lados. La reapuntarla, que es ir a arreglar los puntales rotos. Y esas labores en la supervisión efectiva, ahí es donde vamos a ver lo que hablábamos al inicio, que al haber tanta falta de personal, entonces en la supervisión efectiva lo que tenemos en las fincas, principalmente las fincas grandes, de más de 100, 200 hectáreas, y yo no sé cómo se llamarán, los capataces que les decimos aquí, los supervisores, que tienen un grupo de trabajadores y también tienen un área en la finca. Si es una finca de 200, 300 hectáreas, normalmente un capataz o un supervisor tiene 80 o 70 o 90 hectáreas a cargo. Por ahí anda, creo. No sé, pero bueno, voy a decir la experiencia que nosotros tenemos acá, es que en una finca de 260 hectáreas hay 5 supervisores aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en lo normal de la finca? Es que cada supervisor tiene un área de 60 hectáreas o 50 hectáreas, y entonces uno queda aquí cerca de la planta, el otro va alejándose, el otro está en el fondo, el otro está en el otro lado, y entonces todos tienen trabajadores que hacen deshoja, que hacen protección de fruta, embolse y apuntarla, que hacen desvío, que hacen cosecha, que hacen desija o desmoche, no sé cómo le llaman en otros países, los herbiceros, los resembradores, el hombre que anda resembrando ahí matas caídas y todo eso. Entonces, ese grupo de trabajadores que normalmente anda ahí como en 20 o 15 trabajadores cada supervisor, por ahí andan. El lunes que inician las labores, tenés en la finca deshojadores en un cable aquí cerca, el otro grupo tiene otro deshojador, el tercer capataz tiene otros 2 deshojadores, y si son 5 capataces hay aproximadamente 10 deshojadores, 2 cada uno. Pero resulta que los 5 capataces, toda la finca no ocupa 10 deshojadores, la finca se puede hacer con 8. Pero como no tenés implementado la supervisión efectiva,
que es un bloque de deshojadores, entonces la finca sigue teniendo 10 en planilla y al final lo que se ocupan son 8, haciendo supervisión efectiva. ¿Qué es lo que se hace en la supervisión efectiva? Entonces, si tenés 5 supervisores, le damos a uno de ellos el embolse y la puntala, a 2 de ellos la cosecha, porque la cosecha es lo que más tenemos que cuidar, ¿verdad? El racimo, que llegue limpio a la planta y todo eso, entonces ahí ponemos 2. Y los otros 3, uno tiene la puntala y el embolse, el otro tiene el saneo, y el otro tiene la desija y el desvío y todas esas cosas. Y que entonces vamos trabajando en bloques. Lunes en una área, martes en la otra, miércoles, jueves, viernes y sábado, y se termina. Y para efectos de los que tienen riego aéreo, que están los famosos bloque A y B y el C, entonces esta supervisión efectiva se presta para que nunca tengas trabajadores en el bloque A y en el bloque B. O sea, o tenés en el A o tenés en el B. Entonces también la parte del control de sigatoca le es fácil, porque entonces el lunes, por ejemplo, todos están trabajando en el bloque A y tenés todo el bloque B libre para que haya riego aéreo. Y el día siguiente, el martes, estás en el bloque B y tenés el bloque A libre para que haya riego aéreo. Y entonces la supervisión se vuelve más cercana. Cuando yo digo cara a cara, es que el capataz o el supervisor puede estar ahí a la par del trabajador, dándole coaching, dándole entrenamiento, corrigiéndolo o diciéndole que aquí se quedó una hoja, qué sé yo. Ahí tiene más interacción con el trabajador y con eso podemos lograr mejores resultados en las prácticas agrícolas. Eso es lo que busca la supervisión efectiva y eso lo vamos a profundizar luego en la otra semana que tengamos el seminario. Lo que les explicaba ahí ahora en la preocupación que hay en la producción y costos, esa es básicamente, principalmente los dueños de fincas, su preocupación es producción y costo, o sea, cuánto voy a producir y que sea bajo costo para que quede utilidad. Entonces, en el curso vamos a ver la parte de que se llama calidad total o calidad consistente y cuál es el activo más preciado que deben de tener las fincas. Aquí es la variable más importante, ¿verdad? Entonces, esto es la variable que tiene una finca y ahí cada quien ahora o después la vamos a analizar y hacemos una lista de variables que son infalibles para que una finca sea productiva. Para alguna gente va a ser la plantación o la población y las plantas, ¿verdad? Porque si tenés una finca, una hectárea, bueno, dependiendo de la variedad, voy a meterle 1800 matas. Habrá gente que quiere meter 2000 o quiere meter 2100, no sé, eso es a criterio de cada quien o cómo lo maneje la región o el país. Pero eso es la número 1. No lo digo yo, esto es una copia, perdón, una copia de las diferentes conversaciones que he tenido con múltiples bananeros y productores y dueños de fincas y todo eso con los que me he relacionado. Entonces yo voy haciendo un extracto de lo que ellos piensan y resulta que la población o las plantas siempre ha sido infalible. Que alguien me diga qué es lo más importante para la producción y nadie me dice las plantas, y digo, bueno, pues sí, tiene razón. Eso es como que yo dije que tengo una venta de huevos y mire, ¿cuál es lo primero que tengo que tener? Y las gallinas para que pongan, ¿verdad? Entonces así es esto. Si no hay plantas, no hay racimos, entonces no se produce. Ok, entonces ya yo la dejo ahí porque esa es la que más me han dicho. Y luego viene el famoso que nos tiene con los pelos de punta ahorita, ¿verdad? El costo, lo caro que están. Y dice que son los fertilizantes. A los productores que fertilizan, porque yo creo que los
hay otra gente que dependiendo de lo que, cómo estén produciendo o su programa de trabajo, pues usan otros fertilizantes orgánicos o qué sé yo. Entonces ellos dicen, el fertilizante es la otra variable. Ok, entonces por eso vean ustedes cómo empieza. Y lo otro, dicen, el control de cigatoca. Si no te das la cigatoca controlada, se perdió la finca, ¿verdad? Entonces no produce porque hay maduros y esto y lo otro. Ahí va. Y lo otro, el control de los nematos, porque si tenés una buena plantación, está bien fertilizada y está bien controlada, sí ya toca, pero hay una cantidad de nematos que la está matando, entonces no hay peso. Por más fertilizante y los nematos comiéndolo, se fue el peso. Dicen ellos, ¿verdad? Y después a otros que dicen que aplicar cal, drenajes, que hay que tener el drenaje limpio para que el agua fluya y eso va a ayudar a la plantación. Entonces, estas son, como les digo, variables que he ido anotando en las diferentes y múltiples veces que le iba a preguntar a alguien y me dicen, estas son tan. Ok, listo. Entonces yo las anoto. Y las prácticas agrícolas. Las prácticas agrícolas, yo no sé, y están de último. Las que me han mencionado siempre, las prácticas ahorita nos van al final. Entonces lo que hablábamos al inicio del curso o del webinar de hoy, las prácticas agrícolas, yo creo que el fertilizante es una práctica agrícola. O sea, lo hacen los trabajadores, son los que van a ir a aplicar el fertilizante. Si ese trabajador es inconsciente, lo que hace es ir a botarlo. Si no tienes un supervisor atrás de él, lo bota, lo tira al río, lo tira por la espalda de la mata y no al frente del hijo, no hace la corona, no respeta los 30 centímetros de la media luna, qué sé yo, un montón de cosas que hay, ¿verdad? Porque puede hacer mal un trabajador. Entonces, digo, esta variable yo casi que la colocaría aquí después de la población y la plantación, porque ese es el que va a fertilizar. Igual el control de cigatoca, bueno, también son personas que lo hacen, entonces tiene que ver con las prácticas agrícolas. El control de nematos son personas las que van a ir a aplicar el nematicida, entonces también tiene que ver con una práctica agrícola. Entonces yo lo que he visto es que hay una desviación de la preocupación de los productores o nosotros los bananeros y perdimos el enfoque de lo que hablábamos al inicio, ¿eh? De la gente, de esto, las prácticas agrícolas que se dan. Y como esta es como la producción y los costos, y después vamos a ver la parte de la calidad en el seminario, es que es como un barril. Digamos que este es un barril de vino, ¿verdad? Y que cada regla de estas que compone el barril, hasta donde esté el primer hueco de la regla, hasta ahí va a estar lleno el barril. Si el barril tiene un hueco hasta aquí o tiene un hueco hasta acá, hasta ahí va a estar de lleno el barril. Si el primer hueco es este, hasta ahí va a estar el barril de lleno. Por más que se le eche, tenga todas las plantas y todo lo demás, y la fertilización no está bien, el drenaje no está bien, entonces va a haber una fuga del vino y no va a estar lleno el barril, no va a estar la producción y los costos entonces. Y si la fuga está más abajo, hasta ahí va a estar el barril, casi hasta la mitad, porque no está el fertilizante para los que fertilizan, para darle ese apoyo a la plantación, para tener mayor peso y con mayor peso, pues más volumen de cajas. Entonces esa es una generalización de lo que es la parte de la producción. Que todas las reglas del estañón no deben de tener huecos para que la producción esté al tope, lleno el barril, que no hayan fugas por ningún lado. Entonces, esa es en la parte de producción. En el curso de la otra semana o la siguiente creo que está, vamos a ver la parte otra de la calidad y la producción, y es donde vamos a ver cómo es que vamos a poder elevar esos ratios y buscar el rendimiento con el otro barril, que
que es el que yo creo que sí lleva estas variables también, pero yo considero que el barril de la calidad sostenible es el que nos va a llevar al éxito de conseguir más cajas, de conseguir mayor rendimiento y pues más dólares. Bueno, esa era la parte que traíamos del webinar, un resumen básico de lo que va a ser el curso, el seminario que arrancamos la otra semana. Y bueno, de antemano darle las gracias por la participación a todos los que están. Bueno, pero vamos a ver lo de las preguntas, Mari. Alex Morán consulta, ¿debería desmanar primero la segunda mano, después la primera y luego sigue normalmente ya que no tiene protectores? Don Alex, yo diría que de abajo hacia arriba, o sea, de la mano apical hacia la basal, porque como vas quitando la primera mano de la apical, la número 1, digamos, hacia arriba, entonces no hay contacto de las puntas con los lomos de la siguiente mano. Y diría recomendarte hacerlo con curvo y no con cuchara. Es que no sé el término ese de la cuchara. La siguiente pregunta, Jennifer Mendoza pregunta, ¿en la selección es recomendable cuántas divisiones hacer? En ese caso, ¿usted indica 3 tipos de clúster o también son 3 diferentes tamaños? ¿La división la recomienda por tamaño o por tipo de clúster? Por tamaño en el desmane y de la selección a la clasificación por clúster, por tipo de clúster. Que eso lo vamos a profundizar en el curso. La siguiente, Manuel Coelho consulta, ¿cuál sería el número de manos promedio, hembras, macho y compactos para llenado de una caja? Básicamente, don Manuel, es el mismo número de gajos. Ese número te lo va a dictar el grado que tenga la finca en ese momento, porque a mayor grado, menos gajos en la caja, menos grado, más gajos en la caja. Entonces, pero con un grado óptimo, con 16 o 15 gajos, llenas una caja. De esos, los machos pueden ser unos 4, las hembras unos 5 y el resto compactos. La siguiente pregunta, Alex Morán, ¿por qué en otros países no utilizan protectores? Bueno, yo no sé cuál país realmente no lo esté utilizando, pero yo creo que todos deberían de usarlo, porque si no tenés daños de punta en los lomos de la fruta, que es lo que decía en la clase, que se empieza a perder racimos, dedos, por no tener protectores. Crispín Quispe Gutiérrez dice, interesante exposición, por favor Máximo, en mi caso, para ponerlo en práctica, realizo investigación. ¿Cuál sería alguna sugerencia o idea para hacer ensayos sobre el tema de proyecto de supervisión efectiva para obtener mayor productividad? ¿Qué me podría sugerir? Ok, la supervisión efectiva, don Crispín, me imagino que va a estar en el curso, ¿sí? Sí, ok, entonces Crispín, con muchísimo gusto vamos allá en el curso, si Dios lo permite, voy a aclararte esa duda, pero no necesariamente puedes, si tienes varias fincas o una, puedes hacer el ensayo y en el curso vas a quedar totalmente claro de cómo hacerlo realmente. Hay otras consultas que acaban de realizar en este momento, se las voy a leer. Alejandro Pablo Mora pregunta, ¿qué tan recomendable es deflorar el racimo en campo en el momento del enfunde y qué ventajas me da? Desmanar en el campo principalmente lo que hace es evitar efectos fungosos de hongos que normalmente se ubican ahí en la flor, y lo otro es evitar con las aristas de la flor daños frescos o cicatrices frescas a la hora de la cosecha.
principalmente por eso se implementó el desflore en el campo. Edwin Sánchez, también complementando esa pregunta, ¿es recomendable el desflore en campo o ya en planta empacadora? Es recomendable en el campo por lo que dije anteriormente, evitar hongos y fungosos en el campo y evitar el daño de las aristas en los lomos de la fruta a la hora de la cosecha. Alex Mora también pregunta, se habló solo de clúster, y cuando el proceso es de cajas de mano, ¿cómo aconsejaría la clasificación? Igual, de mano apical a basal, poniendo las manos pequeñas y luego las manos medianas y luego las manos grandes. Ya aquí es como quien dice una clasificación en macro y la otra es en micro, cuando ya tenés gajos o clúster. Aquí serían manos, cuando es manos, pues igual el racimo tiene clasificado todos sus tamaños, entonces igual se puede hacer con manos. Carlos Guamán Velasco pregunta, ¿qué criterio debe considerar para identificar la mano falsa al momento del desmane en campo? La mano es la primera que tenga flores, hembras y machos, que nosotros llamamos acá. O sea, cuando tenés la primera mano que no tiene completos todos sus dedos del mismo tamaño, esa es la mano falsa. Y Enrique Valentino Carreño pregunta, ¿cuál es el mejor ratio en una finca? Bueno, eso va a depender del peso del racimo que tenga en ese momento, digamos, y también del contrato que tenga de venta. Si el peso es 18.7 kilos por caja, que es lo que va a vender, así va a ser el ratio. Por ejemplo, si tenés una finca de un promedio de peso de 20 kilos o 21 kilos, yo diría que no deberías de tener un ratio menor de 1.20, 1.25. Listo. Bueno, creo que esas son todas las consultas que han tenido. No sé si hay alguna otra consulta más. Vamos a ver. Dice, Jorge Edmundo Aquino pregunta, ¿cómo producimos una racima de 10 a 12 manos? Bueno, básicamente va a ser de acuerdo a lo que tenga el potencial de suelo, la variedad que tenga sembrada y la atención. Por ejemplo, te puedo decir que acá en Costa Rica una finca que se llama La Flor, que está ubicada en el sur, en Parrita. Normalmente los pacíficos son los mejores para producir banano. Y habían racimos no de 12 manos, sino más bien de 13 y de 14. Bueno, esa sería la rueda de preguntas con Máximo Marchena. Más bien, muchas gracias a los participantes por haber estado conectados desde Ecuador, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Bolivia, Argentina, Perú, me parece que Holanda también. Más bien, muchas gracias a todos por haberse conectado. Muchas gracias, Máximo. No sé si tienes algunas últimas palabras. Y bueno, igual que usted, darle las gracias a todos por el apoyo, por las preguntas y también por la presencia de estar hoy en este webinar. Y ¿por qué no invitarlos al seminario o el curso que inicia la otra semana? Y como les dije anteriormente, estoy para servirles a todos. No lo sé todo, porque no lo sé todo, pero creo que sí tengo una experiencia ahí bastante importante, recorrido en las fincas, y entonces por lo menos no es sabiduría, sino es experiencia de lo que ha pasado y lo que puedo transmitir, un poco de conocimiento o vivencias que he tenido en esta carrera de banano, que aproximadamente es de más de 30 años. Y puedo decir que no fue que llegué acá y me vine a ser administrador. Contarles que mis inicios fueron como jornalero, fui trabajador de campo, de SOGE, de SIGE,
arrié, conché, empaqué, trabajé en la planta empacadora, trabajé en el campo fertilizando, fui bodeguero, controlando la bodega, fui jefe de oficina, fui recibidor de fruta, fui capataz, fui administrador de fincas, gerente de gigas, gerente de fincas, director de operaciones y producción, gerente general, qué sé yo, una serie de todas, pero todas me las sé desde abajo hasta arriba, entonces por eso es que también sé lo difícil que es el trabajo en el campo, no solo para los trabajadores que hacen, lo decía antes, la fuerza, sino también un administrador, un supervisor, un gerente y un dueño de la finca. Yo sé que es bien tedioso este trabajo, pero es muy importante, es una pasión. Yo diría que todos los que estamos involucrados en esto somos apasionados y decía un amigo por ahí, es como una droga, nos gusta, o sea, a veces cuando ya lo probamos no queremos salir, siempre queremos estar y dichosamente es un cultivo, una rama agrícola que es bien diversa y pues amerita la atención y qué bueno que todos podamos aportar y ojalá que mis ideas y lo que vamos a compartir en el curso pueda ser de utilidad para todos en los diferentes países. Estamos para servirle y de nuevo muchísimas gracias y los espero podamos vernos la próxima semana y profundizar en todo esto que hemos hablado.